Miren la certeza y la seguridad de este hombre. Este hombre se aferró a la promesa que Dios le había dado. Se aferró que Dios le dijo que él iba a ser padre de multitudes. Se aferró que Isaac era su descendencia y que de ahí iba a venir la descendencia poderosa de él. Porque él le dice: quédense aquí, le dijo a los dos criados. Quédense aquí, que yo con el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Tenía convicción y seguridad que él iba a regresar, que Dios era poderoso para matarlo, para que él lo matara y volverlo a revivir. Entonces le dice: vamos, quédense aquí, vamos a ir a adorar y vamos a volver. Tenía una convicción este hombre. Diga, la expectativa de la fe. Tenía una convicción este hombre que él iba a regresar con su hijo, que en que lo matara él era poderoso Dios para levantarlo. ¿Por qué? Porque creía en las promesas de Dios, porque creía en la promesa que Dios le había dado, y que él sabía que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios te promete una cosa, Él la va a hacer. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros los hombres, los humanos, somos mentirosos. Dios no miente a su palabra. La palabra de Dios es verdad. Si la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo somos nosotros curados, es que vamos a ser curados porque la palabra lo decretó. Si Dios dice que te va a bendecir, mi Dios pues suplirá todo lo que los haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Es que Dios los va a bendecir. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada lo faltará. Es que nada los va a faltar. ¿Cuándo qué? Cuando tenemos una expectativa en la palabra de Dios y creemos y confiamos ciegamente en la palabra de Dios. Entonces la expectativa de la fe dice: iremos. Otro punto importante que quiero que aprendas, que cuando tú te metes en la presencia de Dios no ocupas mucha gente. Tal vez aquellos iban a ir a hacer un escándalo allá, iban a ir a estorbar lo que iban a ir a hacer. Entonces por eso cuando tú te quieras buscar de Dios y adorar a Dios, métete en un cuarto tú solo y adora a Dios. Exáltalo y bendiga, adora a Dios, porque no es de los muchos adorar a Dios. Por eso Abraham le dijo: quédense aquí, que yo voy a ir con el muchacho y volveremos. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. La expectativa de la fe. Lea el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Diga: la obra de la fe. Diga: la obra de la fe. La fe hay que obrar. No vas a quedarte en la cama: Señor, dame trabajo, y quedándote acostado en la cama hasta las 10, 11 de la mañana esperando que te quita el trabajo de 15 la hora. Tienes que moverte, aplicar. La fe es acción. Diga: la fe es acción. Diga: la fe es acción. La fe es acción. Tú no puedes decir que tienes fe y no se te mira nada. ¿Qué fe? ¿Qué fe tenemos? La fe manifiesta las obras. Enséñame tu fe, dice Santiago, yo te enseño mis obras. Porque la fe sin obra es muerta. Diga: la fe sin obras es muerta. Lea ahí Santiago para que... Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Diga: la fe si no tiene obra es muerta. Siga leyendo. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oiga,
así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces la fe es acción. O sea, Abraham no se quedó ahí nomás. Abraham rápido alineó su burrito, la leña, el cuchillo, el fuego y caminó. Diga, la fe es obras. La prueba de la fe exige obra. Volvamos a leer el número 17, todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Así como el cuerpo, dice el otro versículo que no está ahí, sin espíritu está muerto. Así la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que actuar. Si creemos que Dios los va a bendecir, tenemos que formar los planes y propósitos aquí en esta tierra. Si creemos que queremos que Dios haga algo con nosotros, tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Somos nosotros que tenemos que poner a caminar la fe. No quedarnos sentados. Hacer algo en esta vida, en esta tierra. Diga, la obra de la fe. La obra de la fe. El número, lea el 8, el Génesis, el versículo 8. ¿Estamos aprendiendo bien? Vamos a ver, número 1, ¿qué exige la prueba de la fe? Darlo todo. Todo. Dios no quiere migajas de nosotros. Número 2, la obediencia de la fe. Número 3, la expectativa de la fe. Tú tienes que tener una expectativa. Yo sé que Dios me va a responder, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me va a dar lo que yo necesito, yo sé que Dios va a restaurar mi hogar, yo sé que Dios me va a permitir que me aumenten el sueldo. Tú tienes que estar con una expectativa, creyendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. La obra de la fe, tienes que actuar, tienes que moverte, tienes que formarte planes y propósitos, tienes que hacer algo, no tienes que quedarte sentado, sino que hacer algo. ¿Quieres ser un buen predicador? Empieza a leer libros. Empieza a leer la palabra de Dios, empieza a orar, empieza a buscar de Dios. ¿Quieres que Dios te use grandemente en esta tierra? Empieza a buscar del Señor. No me vas a decir que quieres ser un buen predicador y no tocas la Biblia, pero ni un momento. ¿Qué fe es esa? ¿Ah? Yo me acuerdo que cuando hace años yo limpiaba unos cines y yo ponía un basurero grande así de púlpito y empezaba a predicar a aquel montón de bancas. Y yo predicaba y predicaba, porque la fe parece locura, hermano. La fe así es. La fe parece locura. Entonces yo predicaba y una vez me halló mi jefe. Una vez me halló mi jefe y me dice, varón, usted va a quedar loco, me dice. Loco vas a quedar boy. Yo no le dije nada, no. Como ellos no entienden, va. Pero yo sabía, yo estaba predicando mensajes evangelísticos. ¿Ah? Porque yo tenía una fe y una convicción y un anhelo que Dios me usara predicando la palabra. Yo me ponía yo solo y predicando y predicando. Y llega de un solo, varón, usted está quedando loco, me dice. ¿Ah? Pero esa es la fe. Por eso la fe no la podemos razonar con nuestra mente, porque la fe es espiritual, la fe es un espíritu, la fe es un don. Gloria a Dios. Por eso es que hay veces, ¿sabe por qué hay veces no miramos lo sobrenatural de Dios? Porque con nuestro razonamiento queremos comprender al Dios de los cielos, y Él es espíritu, y la fe es un espíritu. Entonces tú tienes que creerle a Dios en espíritu. El 8 que dice: Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Diga, la certeza de la fe. La certeza de la fe. La certeza de la fe. La certeza de La convicción. Él creía y estaba seguro. Viene Isaac, le dijo, bueno papá, le dice,
llevamos la leña, el cuchillo, el